me gustaría hablar un poco sobre la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es vista por muchos como una especie de derechos raros que tienen algunas personas para no cumplir leyes que deberían ser obligatorias en su cumplimiento. ¿Lo ve usted esto así, de esta forma? No, la objeción de conciencia, también lo ha dicho el Tribunal Constitucional Español, y cuando digo esto, normalmente recoge pues, doctrina de tribunales europeos o internacionales que recogen el contenido de los derechos fundamentales. La objeción de conciencia forma parte de un derecho fundamental, que es el derecho a la libre, podemos decir, tenencia de convicciones, de opiniones, de ideas, ¿no? Es decir, que es uno de los derechos más importantes que tiene la persona, ¿no? Es decir, la persona que tenga una serie de ideas, de valores, de convicciones, y a no obligarle a actuar en contra de estas actuaciones o estas convicciones, ¿no? Y entonces ha dicho el Tribunal Constitucional que la objeción de conciencia forma parte de ese derecho fundamental. Por lo tanto, cuando una persona considera que él no puede poner fin a la vida de nadie y el sistema, en este caso por ejemplo con la ley de eutanasia, le obliga a poner fin a la vida de alguien si éste se lo pide, pensemos en un médico por ejemplo, que tenga, pues que sea un geriatra, que sea un oncólogo y que por lo tanto pues un médico de familia, etcétera, ¿no? Donde se le pida la eutanasia y por lo tanto él se viera obligado a producir la muerte de otro individuo, pues él objeta, y cuando se establece que objeta, lo que está diciendo es que su conciencia, es decir, sus convicciones más íntimas, no le permiten realizar eso. Y eso es un derecho fundamental que está ejerciendo, por tanto no es una cosa rara, no es un privilegio. Lo que pasa es que evidentemente hay que ver exactamente que la conducta respecto a la cual alguien objeta se corresponda con una convicción íntima a la cual no se le puede forzar, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? El Tribunal Constitucional en un momento determinado se estableció la posibilidad de que los soldados pues, tuvieran que realizar un servicio de armas en una procesión católica, ¿no? Y entonces hubo algún soldado que objetó y no se le reconoció, llegó al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional ha dicho que tenía derecho a objetar, es decir, que podía no obligársele a realizar esa actuación que tenía claramente un contenido religioso si iba en contra de sus convicciones. Por lo tanto, yo creo que la objeción es un derecho fundamental que además en la propia ley de eutanasia se reconoce expresamente, o sea que por lo tanto los médicos, en general el personal sanitario que quiera objetar en el caso de la eutanasia, pues está amparado no solo por la Constitución, sino también por la propia ley. Cuando se habla de objeción de conciencia, en la ley de eutanasia menciona la de los objeción de conciencia de los individuos y de las instituciones. Claro, ¿hasta qué punto se puede hablar de que las instituciones tienen conciencia? Porque parecería que solo tienen conciencia los individuos. Entonces, ¿cómo pueden objetar de conciencia las instituciones cuando no tienen conciencia? Bueno, la ley de eutanasia realmente solo habla del personal sanitario, por lo tanto habla solo de personas físicas, no habla de personas jurídicas. Y yo creo que ese es precisamente un debate que se puede abrir al hilo de la ley, ¿no? Es decir, la posibilidad de que esa objeción de conciencia no sea solo una objeción de conciencia personal o individual, sino también una objeción de conciencia institucional. Y de hecho, los que estudian la objeción de conciencia pues han planteado esta cuestión. ¿Por qué? Porque también las instituciones tienen sus idearios y tienen sus propias convicciones, ¿no? Y por lo tanto, pues pensemos un hospital católico, que se sepa de antemano las personas que acuden a ese hospital que allí no se va a practicar la eutanasia, pues parece que es razonable, ¿no? Y por lo tanto, el que no solamente sean los médicos que forman parte de ese hospital, sino el hospital en cuanto tal el que objeta, pues es una cuestión que podría perfectamente englobar, igual que por ejemplo se reconoce el derecho que tienen los centros educativos a un ideario y por lo tanto no pueden actuar en contra de su ideario, y eso se reconoce y se protege constitucionalmente, pues podría existir en estos casos también un ideario de las instituciones que pudiera justificar su objeción.